Capioví, 100 años de historia. 100 años de historia. Capioví 100 años, programa del centenario. Nos volvemos a encontrar y hoy tenemos unas novedades que queremos compartir con ustedes y tiene que ver con la realidad de Capioví y tiene que ver con el arroyo Capioví, porque fuimos a las altas cuencas donde nace el arroyo Capioví, que son pequeñas nacientes que fueron sumando al gran caudal que llega aquí a nuestra localidad. Tenemos que agradecer al Instituto Línea Cuchilla por permitirnos acceder al predio, al lugar. Es una zona que ya está en el municipio de Garoapé. Gracias al veterinario Fernando Fleitas. Él nos guió, nos orientó y nos explicó cómo es esa realidad. Desde la Municipalidad de Capioví, impulsamos un viaje a la alta cuenca del arroyo para conocer el origen y el nacimiento del agua que hasta hoy sigue guiando la historia. Este hilo de arroyo viene de la zona de este humedal que tiene distintos canales pequeños que vimos anteriormente, debajo de un bosque con tierra piel negra, y vemos también que este es otro hilo más pequeño que se une junto a ese hilo de agua que mostramos anteriormente, y acá podemos decir que por la unión de estos dos hilos con todo el proceso natural que tiene antes de conformarse, inicia el arroyo Capioví. Y así va hasta el Salto, recorre todo su hilo hasta el río Paraná. Un momento muy especial. En un par de entrevistas que ya las va a escuchar y las va a ver, los protagonistas hacen referencia a la importancia del arroyo Capioví, a la importancia de estar cerca y de poder, más allá de disfrutar del agua que corre, la importancia que son para los pueblos y para la vida. Para ello, nuestro invitado de hoy es el licenciado en Ciencias Ambientales, el señor Jaime Luis Brem. Un gusto, Julio, estar compartiendo este espacio tan importante en el marco de los festejos del pueblo de Capioví, del municipio. Trabajar en el ámbito de lo que es una cuenca, de lo que tiene que ver con la gestión, el cuidado del agua, ya que es un recurso fundamental, vital, básico, ¿no? Y para esto, bueno, nosotros con todo este trabajo que venimos haciendo hace tiempo ya, desde la institución a la que represento, desde el profesorado, junto con la Municipalidad de Capioví y la Cooperativa de Aguas, decidimos conformar el Comité de Gestión de Cuencas del Capioví en el año 2012, el Comité Comcuenca, hablar un poco más de lo que representa el agua en un ámbito de una cuenca, en el ámbito de un territorio tan importante para Capioví por las características propias que tiene el arroyo Capioví, desde donde nace hasta donde transcurre, prácticamente atravesando y si se quiere armando un gran surco, un fluir de agua, como lo dicen justamente, la calidad del agua en los distintos lugares, a las distintas alturas de la cuenca, son un reflejo de lo que está pasando un poco más arriba. El territorio de Capioví, todo el municipio, está ocupado básicamente por el 85% de la cuenca, o sea, todo el municipio no abarca toda la cuenca, sino tenemos que
ver y hablar con municipios vecinos, en este caso en la alta cuenca, en la vertiente más importante y la zona más delicada, lo tenemos al municipio de Garroapé. Después hacia el sur-suroeste lo tenemos al aportante, que es el San Alberto, que es el municipio de Ruiz de Montoya, y tenemos una muy pequeña franja que también todavía aporta aguas del municipio de Puerto Rico. Pero las características que tiene el municipio de Capiobí hacen que todo caiga dentro prácticamente de su propio territorio. Entonces esto es interesante tomarlo como unidad territorial, o sea, como zona, como área para manejarlo, porque el agua del arroyo Capiobí refleja lo que se está haciendo y cómo se están haciendo las cosas. Y se conformó en aquel entonces porque había preocupación de una de las entidades muy importantes, que es la Cooperativa de Aguas, porque el municipio toma aguas del arroyo Capiobí, pero también hay otros varios usos productivos, agropecuarios, agrícolas, turísticos, recreativos, que afectan de cierto modo la cantidad y la calidad del agua. Porque a veces las cuestiones ambientales y territoriales no nos damos cuenta que son importantes, justamente los servicios ambientales, todo lo que nos brinda la naturaleza, en este caso el agua, nos brinda muchos servicios ambientales en favor de la vida nuestra y de los seres vivos en general, de las personas y las plantas. Recién los valoramos como ahora, justamente con este contexto de cuarentena, de pandemia, de crisis ambiental y social. Nosotros realizamos, pongamos entre comillas, una expedición a la alta cuenca para conocer el origen del arroyo Capiobí. El arroyo Capiobí también es una suerte, si lo queremos imaginar en términos sencillos, una olla que junta agua. ¿Sí? Y toda esa agua que se junta en las partes más altas, ¿sí? Del otro lado, digamos, donde el agua que no cae para esta parte de la olla, cae en otra olla, en otra fuente o en otra cuenca, ¿sí? Y la parte más alta es la divisoria de aguas. De la divisoria de aguas, de la parte más alta, que aunque no lo crean, en Capiobí tenemos puntos o lugares que llegan hasta los 450 metros de altitud, ¿sí? En la zona, ¿no es cierto?, del municipio de Garroapé, en la sierra, en el límite prácticamente con el parque como es Salto Encantado, la zona de Aristóbulo Valle. Bueno, de ahí para acá se junta agua, ¿sí? Y viene a parar todo a este arroyo, a esta cauce central, que después, bueno, sus aguas las disfrutamos y las vemos reflejadas acá en el Salto, y después, bueno, por supuesto, sigue su camino y va a parar al río Paraná, que es el receptor, ¿no es cierto?, como el Capiobí es afluente de ese gran río y aportante. Y el tema que es importante cuidar y gestionar bien el territorio y tener presente qué se hace en la alta cuenca, porque es la zona más delicada. Si nosotros dañamos o no protegemos y le hacemos daño sobre todo a la vegetación natural, o sea, a la selva, al monte, o descubrimos o dejamos al descubierto esa zona, lo que vamos a hacer es acelerar la velocidad del agua de lluvia cuando cae, vamos a evitar que se infiltre y vamos a hacer que, entre otras cosas, el agua llegue más rápido al cauce principal y ocurra lo que a veces ocurrió con las grandes intensas lluvias que ya han ocurrido y que después llegan a un punto que se produce un cuello de botella, como suele ocurrir ya las grandes inundaciones que vimos reflejadas acá en la zona del puente, en el cruce de la Ruta 12 y la ex municipalidad, ¿no es cierto?, con las intensivas y tan dañinas inundaciones. Y esos son reflejos de problemas o tipos de cuenca y de cuestiones que están pasando más arriba, y si eso no se gestiona, no se maneja y no se arregla, no se hacen algunas cosas que se dañaron o se alteraron años atrás, vamos a volver a tener esas mismas problemáticas. Y eso es importante porque, dada la forma que tiene la cuenca del arroyo Capiobí, o la microcuenca por el tamaño que tiene, porque no supera las 20.000 hectáreas, sino tiene un poquito más de 12.000 hectáreas solamente esta cuenca, entonces tenemos que cuidarla mucho y tenemos que prever hacer este tipo de actividades, porque cada vez que llueva intensamente, y más con el contexto de cambio climático, o sea, que está previsto y está pronosticado y se van a intensificar los procesos de lluvias torrenciales, o sea, mucha más agua probablemente en poco tiempo, y esto cada vez se va a repetir más veces en menos tiempo, puede ocurrir que haya cada vez más repetitivas crecidas o inundaciones en ciertos puntos de la cuenca. Aunque ustedes no lo crean, pero en Misiones tenemos ese problema, tenemos mucha lluvia, pero el agua se va rápido. Entonces la idea es que esa mucha agua que cae quede más tiempo retenida acá dentro de esa gran fuente que es nuestra cuenca.
está conociendo la problemática, aparte ha hecho un estudio muy profundo de todo esto. ¿Cómo sería el diagnóstico en este momento? ¿Está haciendo un seguimiento? ¿Estamos en una situación grave o estamos a tiempo de corregir con todo esto que está mencionando? Sí, justamente estuvimos y se hizo un trabajo hace 2 años atrás a pedido del Consejo Deliberante. En aquel entonces hicimos una suerte de diagnóstico ante emergencias de inundaciones y cómo está el área de cobertura y siempre para llevar esperanza, o sea, sí siempre hay posibilidades de arreglar y de mitigar, o sea, de resolver algunas problemáticas ambientales que hay. Lo que falta es, bueno, buena predisposición, la tecnología está, los conocimientos están, faltan quizás algunos recursos humanos, algunos financieros, algunas buenas voluntades y esto tiene solución. Lo que pasa es que los arreglos que hay que hacer de los desarreglos anteriores en una cuenca llevan tiempo, es un proceso normalmente de medio a largo plazo. Si bien algunas cosas son bastante inmediatas, se pueden tomar medidas, hay medidas físicas como lo que por ahí tiene que ver con la gestión de los potreros, los alambrados, que los animales no accedan de manera directa al agua, con bebederos, quizás el tema del arreglo de los caminos con medidas de infiltración o retención y bajar la velocidad, bajar la erosión, hacer ese mismo manejo en los caminos de los propietarios, en fin, por ahí ir plantando algunas cubiertas verdes en algunos cultivos, en algunas zonas donde más falta hace. En fin, tantas medidas que se pueden llegar a hacer y otras que tienen que ver con la contaminación del agua, o sea que el agua también no solo sea un tema de cantidad, sino de calidad, porque es un gran problema en realidad la calidad del agua, porque el agua en términos técnicos estrictos, digamos, químicamente o físicamente siempre es la misma cantidad de agua que hay en el planeta. El problema es que si se contamina, y depende con qué producto se contamina, cuesta limpiarla. Nos interesa el estado de situación de donde arranca el arroyo Capiobí, si es la conformación de pequeños cursos de aguas. ¿Estos cursos están en peligro? ¿Cómo está esa zona? ¿Hay bosques implantados, zona natural? ¿Qué tenemos que cuidar o mejorar en ese sector? Los registros que tenemos, y según también se ven las imágenes satelitales y hoy día hay mucha tecnología, bueno, usted creo que también hicieron un sobrevuelo con dron estos días pasados, se registran en buena medida y por suerte hay un buen nivel todavía de conservación, dado que bueno, también parte de esa tierra, de esa área de la alta cuenca cae dentro de lo que la provincia con muy buen criterio lo zonificó como de característica o de color amarillo, la franja amarilla en la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Entonces es obligatorio conservar lo mejor posible ese bosque y si se hace aprovechamiento hay que hacer un aprovechamiento que no afecte o no se elimine el bosque nativo. Tenemos esa característica por suerte dentro del municipio. Tenemos zonas de la alta cuenca, incluso ya donde hay cauces de arroyo, que también todavía hay remanentes de bosque nativo, que también son amarillas y en realidad toda la franja debería, y esto es un pendiente, a lo largo de todo el arroyo debería ser también de línea amarilla, o sea, de conservación, porque es una área protegida. Familia tradicional de Capiobí, nieto de pioneros, activo participante y protagonista de nuestra comunidad, don José Jorge Pepe Eli. Con él queremos dialogar y a él lo vamos a escuchar. A mí siempre me gustó hablar de la historia de Capiobí, lo que me contaron y lo que pude vivir yo de mi época, ¿no es cierto? Mi abuelo, don Albino Jorge Eli, por eso yo también soy Jorge, y mi otro abuelo materno, José Freiberger, también relacionado a la historia de Capiobí, ¿no es cierto? De ahí viene mi nombre, porque yo soy el primer nieto de ambos matrimonios. Cuenta la historia de que me pusieron José Jorge, y como el apodo de José Pepe, bueno, quedó así. Quienes lo conocieron, por ejemplo, a mi padre, era una persona muy consejera. Él lo que nos insistía a nosotros, a los hijos, que había que participar en la comunidad. Donde había una comisión había que presentarse, había que trabajar, había que ayudar, había que, como se decía siempre, o como es ahora, ayudar a crecer al pueblo. ¿Viste? El primer comerciante en realidad de Capiobí fue mi abuelo Jorge Eli, don Albino Jorge. En el actual domicilio doña Delia Neumann,
Ujú. En esa zona donde está la casona ahí, que donde se entra al salto a la derecha, esa era la casa de él. Pero en sus comienzos la casa era de madera. Y al lado había un galpón inmenso, enfrente, entre Cham, y ese vacío que hay de Cham hacia esa otra construcción que está enfrente, casi a la estación de servicio. Ahí estaba la casa del inmigrante. Ahí trabajaba mi abuelo, don Jorge Eli, con su cuñado, don José Johan. Ajá. Ellos trabajaban para la colonizadora El Dorado. Y se comunicaban por teléfono con don Alejo Rauber, primer Rauber que había en Puerto Rico, que también trabajaba para la colonizadora El Dorado, que era la propietaria de todas estas tierras. Y ellos le daban la orden por teléfono que tenían ahí quién era la familia, a qué lote le correspondía. Entonces mi abuelo con su cuñado administraban eso. Ahí a donde está Cham, ahí se bajaba, había una pasarela. Ahí era la traza de la ruta, a nivel del arroyo. Ajá. El puente, antes que se haga este puente de asfalto que está ahora, ese puente está un poquito más arriba. Ese puente peatonal que está al lado de ese era el puente de la ruta 12 de tierra. Eso porque me contaba mi abuela Anita. Y ella relataba que venía del otro lado del salto, donde estaba su papá en el aserradero. Porque don Juan Borman, mi bisabuelo sería, el padre de mi abuela, de Anita, tenía el aserradero con el molino que está ahora ahí. Sí, la rueda. La rueda de agua. La famosa rueda. La famosa que rueda. abastecía. Claro, y ella hablaba de que inclusive una vez cuando era chica, había no sé si era un tigre o qué animal ahí cuando ella venía a comprar harina a lo de don Eli, decía. Por eso todas estas propiedades que hay de la escuela 93 actual y todos los lotes que hay están todos a nombre de Donato. Pues Donato era mi tío mayor, el hijo mayor, todo viste que antes era así, las propiedades se ponían a nombre del hijo mayor. El otro gran referente que es don José Freire, que también es que da la casualidad que mis dos abuelos eran personajes de la época. Don José Freire, que era el padre de mi mamá, el padre de Hilario, de Enrique, de Juan, era un gran personaje, una persona muy adinerada en su época, acá. Entonces él tenía el aserradero enfrente a donde está el campo ahora de experimentación del profesorado. Ahí al lado estaba el aserradero de él. Y ahí estaban asentados los aborígenes. El famoso Pocito estaba ahí, con don Bonifacio Ferreira. Y ellos eran los que le recolectaban a él el tún. Eso yo me acuerdo muy de chico, así. Inclusive nosotros en la época de secundaria cosechábamos el tún para juntar los fondos en lata, me acuerdo, o en bolsa, para juntar fondos para viajar. No le teníamos miedo en esa época los de la secundaria al trabajo. Él siempre se comentaba en la familia de que con 2 cosechas de tún, él hizo esa casona, donde después el doctor Civil tenía su clínica inclusive muchos años, compró una camioneta Chevrolet Apache, que era una camioneta muy buena en esa época, y toda esa inversión hizo con 2 cosechas de tún, así que te imaginas lo que valía el producto en esa época. Esta camioneta era roja, y este era el camión que él tenía. Después ese camión, Chevrolet, lo manejaba Hilario, su hijo mayor. Acá está cargado con hierba posiblemente de esto. Y este auto, porque fíjate vos que mi abuelo también era un personaje que estaba muy bien relacionado al Vaticano. El obispo Jorge Kémerer, él lo llevaba en este coche. Y fue y vino a bendecir la casona cuando él vino a instalarse ahí. Tenía muy buena relación. El famoso galpón del inmigrante, donde llegaban los inmigrantes y se alojaban algunos días hasta que se le designaba el lote, la chacra donde tenían que ir a vivir, después se transforma en un galpón de tabaco. Porque ¿qué tenían mis padres? Mi padre, yo hice el siguiente análisis. Don José Johan, que trabajaba con él, era el cuñado, después se transforma en el cuñado. Todo eso que vos ves en la avenida allá abajo, cerca del puerto, cuando hace la curva, ese almacén grande abandonado, todo ahí, eso era el Emporio Johan en su época. Ellos también son pioneros en Puerto Rico. Una familia muy tradicional que él tuvo varios hijos famosos, don Hilario Johan,
don Mario y Johan, que eran los hijos más reconocidos en esa época, y eran primo hermano de mi padre, ¿no es cierto? Entonces, primero, la primer sociedad que surge para la estación de servicio era él y Johan y compañía. Hasta hoy tenemos las facturas y recibos. Después se transforma en él y hermano y después queda mi padre solo. Lo que quería decir que después también, ahí trabajó don Poli Cagrer. Hay alguna foto donde se prensaba el tabaco y se hacía los fardos y se llevaba a Puerto Rico al puerto. Yo hasta hoy me acuerdo, por ejemplo, lo único que me acuerdo, un viaje que le acompañé en el camión, y ahí en Bopicuá, donde vivía don Armin Bellesdorf, porque don Armin Bellesdorf vivía en Bopicuá con toda su familia, tenía su negocio ahí, donde está la iglesia, ahí en Bopicuá hoy en día. Bueno, ahí enfrente, por ahí estaba el negocio de don Armin. Después se muda a Puerto Rico y hace su negocio allá. Se cae la mitad de la carga ahí porque se inclina el camión y eso me quedó grabado porque yo me asusté tanto. Y yo era chiquito, bueno, es una anécdota nada más. Volviendo al galpón famoso, ese después se transforma también en salón de baile que había acá en el pueblo, y después también ya no sé si al poco tiempo, cuántos años habrá gente que de la época que todavía puede recordar, al lado de la policía actual había un galpón muy grande ahí. Ese era el otro salón de baile. Inclusive yo me acuerdo de mi época de la secundaria, digamos, ahí se proyectaban películas de cine, también algunas cosas se hacían ahí. No, la gran revolución de Capiobí, ¿cuál es? Cultural, digo yo. La escuela secundaria, que era el colegio, por supuesto, el INSI, y papel misionero. El secundario porque cuando se convoca a los residentes de la zona, no había alumnos suficientes. Las primeras promociones, hasta la mía, que mi promoción es la tercera, hasta la cuarta, era gente grande, gente que estaba fuera de la edad normal. Y después, ¿qué pasó? Viene papel misionero. Y eso ya se comentó muchas veces. Viene mucha gente extraña al pueblo. Y eso produjo acá una reacción muy importante, porque ¿qué pasaba? Nosotros estábamos toda la defensiva acá. Como profesional, haber iniciado mis actividades acá en el 80 cuando el popular Juan Civils trabajaba con Tachín. Con Tachín le decían al viejo Civil, como decían otros. Había que romper ese hielo que había famoso, porque estaban los papeleros por un lado y la gente del pueblo por el otro lado. Un día nos convoca don Tachín, un grupo de profesionales así, nuevos, novatos. Dice, ¿qué están haciendo ustedes para la integración? Hay que romper ese hielo, chamigo, que está entre el barrio 3 de Abril. Hay que trabajar en forma mancomunada, en forma unida, y hay que levantar este pueblo. No podemos estar así separados. Acentuamos esto. Los protagonistas que tiene Capiobí a partir de la historia, pero también con nuestro presente. Recién lo escuchábamos a don José Jorge Pepe Eli. Una vecina cercana también hoy tiene para aportar. Gran protagonista cultural y tiene que ver con la historia de Capiobí. Nos referimos a doña Ramona Ferreira, que también tiene cosas para contarnos. Es un placer estar acá con ustedes. Yo no sé si el que conoce mi casa puede ver que tengo la heladera Siam del año 1944. Los muebles que tengo, mesas, sillas, conservo todo todavía de que era mi suegro, el mostrador está completo. Y es un lujo tenerlo porque algunos me dicen, ¿para qué quieres cosas viejas? Pero yo digo, qué importante, y hay otras que me felicitan y que llegan a mi casa, queremos ver tú. Ni un pueblo, ni una persona puede vivir sin su historia. En el año 47 fallece mi abuela y nosotros vivíamos en los campos de ella. Nací allá en el 44 y en el 47 falleció mi abuela. ¿En qué zona, Ramón? De Garabí Corrientes. Garabí Corrientes. Y mis abuelos, por parte de papá, eran más humildes. La parte de mamá tenían tenían campo, él era comisario, tenían negocio, eran gente bien pudiente, ¿no es cierto? Y cuando fallece mi abuela, mi papá era tropero, y le dice, vamos para allá, vieja, allá hay un lindo lugar, pero hay porvenir para nuestros hijos, vamos, te vas a adaptar, la gente es buena. Bueno, y así fue, ¿no es cierto?, que ya se dio. Y yo cumplí 4 años el día 9
y después el 10, 11 ya estuvimos saliendo para acá. Inclusive lo que más me impactó cuando llegamos ahí en la casa de mi suegro, era como una terminal, ahí desembocaba todo lo que venía de otro lado, ahí tenía su parada. Lo más gracioso que me acordaba el otro día, no había agua en el lugar, allá frente a la casa de Stoffel. Era de don Vicente Fogel. Entonces había que venir a lavar al arroyo, vos sabés lo que es. Y éramos 4 chicos, ahí vos podés ver en la foto. Yo me casé en el fin de noviembre del 66. Bueno, cuando me casé, él preparó el galpón y fui a vivir ahí. Todavía me decía, ¿cómo vas a vivir en un galpón? Es la casa que me preparó mi marido, así que, ¿por qué no? Bueno, la verdad que hay muchísimos recuerdos, ¿no es cierto? Porque como vos ves, yo traje algunas fotos que eran muy pocas casas, muy pocos negocios. No había prácticamente nada. Y era la escuela 93, que creo que también traje la foto, que concentraba mucho. La iglesia, por ejemplo, el nuestro, que hoy es de la familia Drassel, los valoro a ellos, porque hoy ya es todo tan fácil. En esa casa fue salón de baile, tuvieron almacén, ramos generales, existió cine, hicieron cine, también hubo correo, pero ese ya era más adelante, en el año 60 por ahí, una oficina de correo, una oficina de registro de personas que no lo puse cuando se modificó la municipalidad y al lado estuvo ahí. Y también fue la ruta cruz ahí porque hubo una oficina de Vialidad Nacional, donde ahí trazaron toda la ruta. Y el festival de los 50 años. El presidente creo que fue don Manuel Civil. Fue una fiesta que nunca más visto. La cantidad de personas, se cortó la ruta, se hizo el desfile de la ruta en la ruta nacional, en el desfile del cincuentenario, en la ruta. En los bailes te cuento una pequeña historia. Como los padres antes no dejaban los hijos en la casa y los llevaba todo al baile. Y los menorcitos, los bebés, se los ponía bajo la mesa con la ropita. Y a los chicos más grandes, para que no ocuparan lugar, qué sé yo, mi suegro le ponía una habitación para las niñas y otra para los varones. Y bueno, son historias que a mí no me borra más nadie. Yo digo que yo cierro mis ojos a veces y veo tantas cosas que he pasado. Después también cuando empecé a trabajar en el colegio, yo trabajé desde primero, 2 años más o menos trabajé, yendo a la escuela, venía de la escuela a trabajar, porque tengo la foto inclusive, en las horas de los recreos, las monjas se juntaban todos a tomar su té. Entonces no había quien se lo cuidaba a los chicos. Y ahí estaba yo para estar con los chicos. Y tengo una foto que me sacó la hermana, una de las hermanas, porque estaba una paisanita integrada con nosotros. Yo era como una más con ellos. Y bueno, son cosas que, viste, que hoy si vos contás, hay muchos que ni creen. Yo siempre digo que se vivió de una manera muy difícil. Esas cosas tan lindas que uno después recuerda y queda grabado en el corazón, que es lo mejor para un ser humano. Llegamos a este bloque de fotohistoria, que ustedes saben que le damos mucha importancia, y en este caso acentuamos las fotografías de las primeras familias llegadas a Capiobí con todos sus sueños y proyectos.
Esta fotografía data del año 1925. Se inaugura la escuela número 93 en septiembre del mismo año, en el edificio alquilado de don Albino Eli. De todos los estudiantes, solamente 2 hablaban el idioma castellano, porque habían asistido a una escuela en Cerro Corá previamente. Todos desaprueban el año por las dificultades idiomáticas. Programa del Centenario, para pasar la historia a través del corazón. Un nuevo encuentro que estamos cerrando, esta edición de los 100 años de Capioví. Recuerde, los jueves, 21 horas después que finaliza el noticiero, Capioví tiene banda ancha en Canal 3 para conocer a nuestros protagonistas, los pioneros, y seguimos en la búsqueda de contarles a través del corazón lo que fueron estos 100 años. Capioví, te quiero, te cuido. Capioví, 100 años de historia. 100 años de historia.